Vale, pues vamos a entrar entonces con el Esequibo. A ver, ¿qué tenemos que contaros del Esequibo? Bueno, la última vez que os hemos actualizado os hemos estado contando ese referéndum que tuvo lugar en Venezuela y en el cual se le preguntó varias cosas, 5 preguntas en concreto a los venezolanos y, bueno, el voto evidentemente salió mayoritariamente que sí, eso ya se sabía porque eso es más una cuestión casi casi de identidad nacional, ¿no? El reclamo del Esequibo en Venezuela es el equivalente, para que lo entendamos mejor, a lo que sería un reclamo sobre las Malvinas en Argentina. Es cierto que la coyuntura es distinta y los pobladores de ambos territorios son distintos, pero un poco para que entendamos, ¿no? Se trata de una cuestión muy arraigada en la identidad nacional venezolana y ya se sabía que el resultado iba a ser un contundente sí. Lo que no sabíamos era el grado de participación que iba a haber, porque existía la posibilidad, y de hecho la oposición venezolana fue la línea que llevó, de que este referéndum se vinculase o se percibiera como vinculado al oficialismo, al chavismo, al gobierno de Nicolás Maduro. Y eso podría llevar a una escasa participación en el referéndum que internacionalmente dificultaría al chavismo, al gobierno de Venezuela, emplear ese referéndum como una suerte de legitimación para futuras acciones con respecto al Esequibo, ¿no? Bueno, no fue así. La verdad es que la participación fue bastante considerable, ¿no? Estuvo cercana al 50%, más de 10 millones de electores según la Comisión Nacional Electoral, que es mucho más que la gente que votó, por ejemplo, en las elecciones legislativas del año 2020, donde votaron poco más de 6 millones de personas. Y solo un poquito más de 4 millones de personas votaron por el gran polo patriótico Simón Bolívar, por lo que sería el oficialismo, ¿no? El chavismo, para que nos entendamos. Entonces ese resultado de una mayoría de síes, que además fue acompañado de una participación importante para lo que es un referéndum, bueno, el gobierno de Venezuela de alguna forma lo percibió como una suerte de legitimación para futuras acciones con respecto al Esequibo, y así fue. Porque al mismísimo día siguiente, Nicolás Maduro anuncia que, bueno, presenta la ley para que sea debatida y refrendada por la Asamblea Nacional, como así sucede, para que, entre otras muchas cosas, se cree formalmente el Estado, la provincia, para que nos entendamos, de la Guayana Esequiba, ¿no? Esto, técnicamente hablando, es una anexión. Es una anexión formal del territorio del Esequibo, ¿sí? Al hacer esto, al crearse el estado de la Guayana Esequiba y al modificarse el mapa oficial de Venezuela, incorporando el territorio del Esequibo sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de línea discontinua, formalmente se trata de una anexión que no necesariamente tiene por qué conducir a una guerra, que no necesariamente tiene que suponer una entrada militar en el territorio, pero que formalmente se trata de un paso adelante porque, bueno, pues es un país diciendo ya no solo tenemos este reclamo, sino que oficializamos que incorporamos a la Guayana Esequiba a nuestro mapa, ¿no? Que ya asumimos que la Guayana Esequiba es nuestra en términos de reclamo y en términos formales. Además fue acompañado de otras medidas que, independientemente de la posibilidad de que se apliquen o no, hablan un poco de las intenciones del gobierno venezolano, ¿no? Como la concesión a la autorización más bien a PDVSA, la empresa estatal de petróleos, y a la Corporación Venezolana de Guayana, a que concedan autorizaciones para la exploración petrolífera en ese territorio, ¿no? Es decir, que el gobierno de Venezuela, el Estado venezolano, da pasos adelante no solo en la formalización de la adhesión o de la anexión, sino en la naturalización de su vínculo con lo que ya consideran una parte más de su territorio nacional, ¿no? Bueno, esto evidentemente ha generado. Luego, si tenéis dudas de qué es el Esequibo, porque no habéis estado en otros directos y tal, no hay ningún problema, la respondemos, ¿vale? Pero es por un poco por poner en contexto de lo más reciente. Evidentemente, esto generó una reacción por parte del presidente de Guyana, de Irfan Ali, que lo que salió a decir es que las acciones tomadas por el gobierno de Venezuela, tanto el referéndum como sobre todo las declaraciones posteriores y las formalizaciones posteriores, son consideradas por Guyana como una agresión, una amenaza a la integridad territorial nacional de Guyana, y anunció que el ejército, las fuerzas de defensa, el ejército de Guyana, se pasaban a encontrar en estado de alerta total, de alerta máxima, ¿no? También anunciaban que contaban con, el término exacto, para no liarla mucho, era el compromiso del CARICOM,
de los estados del Caribe, ya sabéis, de la Organización de Estados Americanos, de la Commonwealth, de Estados Unidos, de Brasil y de Francia, y que va a llevar esta controversia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que circunstancialmente los países latinoamericanos que están ahora mismo en el Consejo de Seguridad son Ecuador, con el recién estrenado presidente Daniel Noboa, y Brasil, el Brasil de Lula da Silva. Y la posición de los dos estados es una posición intermedia, pero en todo momento contraria al estallido de un conflicto bélico en el continente. Ya sabéis que la tradición latinoamericana es una tradición muy poco bélica, ¿no? De escasas guerras interestatales, de escasa participación en conflictos armados, o en conflictos bélicos más bien entre estados, y bueno, pues es un poco evidentemente lo que los estados latinoamericanos quieren, que por encima de cómo se resuelva este conflicto y de la posición que tengan con respecto a la soberanía o los reclamos de soberanía, no quieren el estallido de un conflicto bélico, mucho menos Brasil, que tiene, pues si no lo sabíais, frontera con el territorio, con el Esequibo, ¿no? O sea, hace frontera. De hecho, ha movilizado algunos vehículos militares a modo de... ya lo diré, a modo de... ¿Disuasión? De disuasión. Eso, gracias, Pablo, que no me salía la palabra. A modo de disuasión. Bueno, así que esa es un poquito la situación de los últimos días, las consecuencias del referéndum y de las decisiones tomadas por el gobierno venezolano. Y ahora toca poner un poquito en contexto en base a las preguntas. No sé, chicos, si habéis visto alguna pregunta en específico, algo que consideréis que es importante que vaya respondiendo. Han comentado, ¿no? Un matiz, ¿no? O una denuncia que hace la oposición diciendo que el tema de la participación no se ajusta a la realidad y dos comentarios dicen, bueno, uno, Ángelo, dice que el Consejo Nacional Electoral no ha esclarecido si se tratan de 10 millones de electores o de votos totales emitidos, ¿no? Tomando en consideración las cinco preguntas. A ver, la segunda pregunta se sobreentiende que se refiere a 10 millones de personas participando en el proceso. Desconozco si eran 5 papeletas distintas o una única papeleta con las 5 preguntas, pero en cualquier caso, como digo, se refieren a la cantidad de personas que han participado en el proceso. Y con respecto a las acusaciones de la oposición, yo hasta donde he visto, es cierto que es bastante habitual que la oposición venezolana denuncie que los procesos electorales en Venezuela no son limpios, no son claros, pero por ahora la oposición venezolana tampoco ha presentado mucha prueba que ponga en cuestión el resultado del referéndum ni los niveles de participación. Eso es lo que tenemos hasta ahora. La acusación existe, es cierto, pero bueno, por ahora no parece o no se han presentado pruebas demasiado contundentes en ese sentido. ¿Qué más tenemos? A ver, a ver si Guyana tiene, qué socios tendría, ¿no? En caso de que estalle algún conflicto. A ver si hay tropas venezolanas en el territorio o no. Y, bueno, no entiendo mucho esta pregunta que han puesto. Y todo esto se ha movido por el descubrimiento de petróleo en Guyana. Esas tres Ah, preguntas. no, no, sí tiene sentido, ¿eh? O sea, en 2015 se descubren una serie de yacimientos petrolíferos en el territorio del Esequibo, bastante importantes, de hecho. Y no es que el reclamo nazca ahí, pero es cierto que el reclamo y tampoco es que se reactive porque ya estaba activo. El reclamo se intensifica en 2015 con el descubrimiento de los yacimientos de petróleo. De hecho, anteriormente, sobre todo durante la presidencia venezolana de Hugo Chávez, las relaciones entre Venezuela y Guyana eran bastante buenas. Hugo Chávez, por ejemplo, si no recuerdo mal, es uno de los actores, o es el actor principal, que empuja la participación de Guyana en Petrocaribe, ¿no? Por ejemplo, en ese organismo interestatal. Pero es incorrecto decir que o plantear que el reclamo venezolano del Esequibo nace ahora o nace con el petróleo. Es un reclamo histórico desde la propia Conformación Nacional de Venezuela. Lo explico rápidamente, ¿no? En términos históricos. Hay un principio jurídico del derecho internacional que se aplica, por ejemplo, a muchos casos, que básicamente lo que viene a explicar es cuando un territorio colonizado se independiza del imperio que le colonizó, al nuevo estado que se forma le corresponden por derecho los territorios que le pertenecían al imperio que le colonizó. ¿Sí? Es decir, es el principio legal utilizado por los países africanos a la hora de conformar los estados africanos más bien, los estados latinoamericanos, y
es el principio que utiliza Venezuela y que, insisto, utilizan todos los estados latinoamericanos y africanos en su fundación, que es el ente, el ente político del cual o a partir del cual se conforma el Estado venezolano es la Capitanía General de Venezuela como ente subordinado en su momento al Imperio Español. Y a la Capitanía General de Venezuela, en tanto ente subordinado del Imperio Español, le correspondía, y así funcionaba de hecho, el control del territorio del Esequibo. O sea, el Esequibo, para que nos entendamos, era español, era del Imperio Español. Por extensión era de la Capitanía General de Venezuela. Y de hecho, cuando Venezuela se independiza, se conforma el Estado-Nación venezolano, el Esequibo forma parte de ese Estado-Nación venezolano. Lo que pasa es que no tenía control fáctico. Tenía control formal, pero no tenía un importante control fáctico porque no era un territorio por aquel entonces cuyos recursos naturales fueran demasiado atractivos, ¿no? Entonces, el Reino Unido va entrando en esa zona, que es algo que hoy hizo en otros puntos de América Latina, va tomando posiciones en el Esequibo hasta que en un punto, después de un conflicto, Venezuela no reconoce que el Esequibo es británico, pero sí asume su derrota y se lo concede con visos a eventualmente recuperarlo. Luego hay un montón de cuestiones intermedias en el tiempo que convendría que leáis los artículos que tenemos en la página web, pero en el 1966, después de que el Reino Unido reconozca que el reclamo venezolano del Esequibo es correcto, Guyana se independiza del Reino Unido y se independiza incorporando el Esequibo porque era del Reino Unido, pero el Reino Unido no se lo había conquistado a España, se lo había conquistado a Venezuela. Por ende, si tomamos como referencia, o si se toma como referencia el mismo concepto de legalidad internacional que ha aplicado para la formación de los Estados-nación latinoamericanos y africanos, sí sería correcto, usando ese concepto legal, el reclamo de Venezuela. Lo cual no evita reconocer que cuando se ha intensificado el reclamo ha sido por el control del petróleo. Pero el reclamo ya existía antes. Venezuela siempre tuvo el reclamo del territorio del Esequibo. Lo que ha cambiado es el peso que le ha dado, porque hay cambios en los gobiernos, hay cambios en los contextos económicos, ¿no? Hay bastantes modificaciones que se van dando y que explican por qué en un momento Venezuela le da más prioridad o menos a la cuestión del Esequibo. No sé si me he enrollado bastante, me he dado un poquito No te preocupes. de mucha vuelta. Sobre el tema del petróleo, que Guyana por ahora no produce demasiado, pero según estoy viendo ahora mismo, tiene la intención de producir 1 millón, bueno, más de 1 millón de barriles diarios de petróleo, de los aproximadamente 300.000 que produce ahora. Y Venezuela, según también estoy consultando, en octubre, por ejemplo, produjo algo menos de 700.000 barriles por día, a pesar de la liberación de sanciones que ha llevado a cabo Estados Unidos, ¿no? Bueno, liberación parcial de sanciones. Entonces, si las expectativas de Guyana se cumplen, estaría produciendo más petróleo que Venezuela, a pesar de, ¿no? Pues de tener reservas más pequeñas, porque si no me equivoco, Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo, ¿no? O las segundas, bueno, Bueno, correcto. pero eso son capacidades productivas coyunturales de un país que van variando, pero sí, de hecho, el nivel de crecimiento de Guyana en los últimos años es prácticamente incomparable a cualquier otro país. Hay que tener en cuenta que Guyana es un país pequeño o con escasa población, con muchos recursos naturales, sobre todo vinculados al petróleo, y con una vinculación política muy fuerte con Estados Unidos. Como consecuencia del conflicto entre Estados Unidos o de la presión estadounidense sobre Venezuela y de la posesión de petróleo que tanto interesa a Estados Unidos en la guerra internacional o en el conflicto internacional por los recursos naturales, ¿no? En ese sentido, mira, tengo el dato aquí. Guyana ha crecido, su PIB creció un 43% en 2020, un 20% en 2021 y un 60% en 2022. O sea, esos son los niveles de crecimientos actuales de Guyana. O sea, estamos hablando de que ha duplicado su PIB en un año, en 2 años y medio. O sea, y ese es el ritmo que va a seguir. Pero claro, influye la capacidad de producción de petróleo, de la cual
o en la cual se beneficia Guyana de su vinculación con Estados Unidos, y la vinculación estadounidense con Guyana, evidentemente todos lo sabemos, no es por una cuestión de bondad natural, sino por una cuestión de interés estratégico en que Guyana tiene esos recursos naturales, y por eso a Estados Unidos le interesa que Guyana conserve el Esequibo, y porque además es un arma de presión contra Venezuela como enemigo regional, enemigo ideológico, enemigo político y enemigo económico, por causas históricas que, bueno, se desprenderían de otro directo en sí mismo, ¿no? Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, pero ya sabéis que, bueno, la política de estatización del petróleo o del crudo venezolano es algo que históricamente no ha beneficiado precisamente a los capitales privados estadounidenses, que históricamente habían sido protagonistas en la extracción del petróleo venezolano. Y por tanto, eso y la confrontación ideológica y política del Estado venezolano, del gobierno venezolano contra Estados Unidos, en términos de el denominado antiimperialismo venezolano, bueno, hace las veces o hace bueno, pues que la situación de presión de Estados Unidos contra Venezuela persista, y ahora Guyana juega un doble papel. Juega un papel político para Estados Unidos, de presionar a Venezuela con respecto a la cuestión del Esequibo, y juega un papel económico para Estados Unidos en la guerra internacional por los recursos naturales. Porque evidentemente ser prácticamente como el hermano mayor de un Estado con esa capacidad de producción de petróleo anual, que al mismo tiempo crece a esos niveles y que tiene tan poca población y por tanto te va a necesitar en todo momento, porque Guyana no puede entrar a una guerra con Venezuela por sí sola, la perdería. Entonces, de esa relación de simbiosis, desigual, pero simbiosis al fin y al cabo entre Estados Unidos y Guyana, es lo que explica en parte el conflicto actual. No sé si me he ido del tema, me estoy como yendo del tema, ¿no? Entro en la respuesta y acabo derivando. Espero que esté siendo claro y útil, sobre todo. Estoy intentando que no me pase, pero no estoy siendo capaz. De hecho, Estados Unidos, si no me equivoco, hoy ha realizado maniobras aéreas, ¿no? Con la Fuerza Aérea de Guyana. Las ha anunciado, las ha Ah, sí, confirmado, Sí. las ha confirmado. Sí, ha confirmado que las va a hacer, lo cual es un paso más en la crisis. Para los que sigáis otros temas de Descifrando la Guerra, y Ander y yo esto lo hemos contado muchas veces, el hecho de la realización de ejercicios militares aéreos conjuntos con aliados regionales es una práctica bastante común en escenarios no precisamente muy tendentes a la pacificación como Corea. O en Taiwán, por ejemplo, también. O y sea además, que... además es una declaración ¿no? Declaración Apoyo. de apoyo, bueno, condicional no, pero que justo ahora vayan a realizar maniobras aéreas cuando está la tensión pues creciente, evidentemente es bastante significativo, ¿no? No, y además en el comunicador reconocen que es por esto. Sí, sí, O es sea, disuasión. reconocen que es por esta situación. No, o Es- sea, no hay un disimule de no, es que es una casualidad. No, es por esto. Es para la defensa de la integridad territorial de Guyana en el contexto de las decisiones tomadas por el gobierno de Venezuela. Y si Venezuela invadiese ese Esequibo, según el derecho internacional, ¿qué se consideraría? ¿Una invasión? O sea, ¿es una ruptura del No, orden internacional? ¿O no es así? eh, claro, con respecto a los términos no te sabría responder con claridad. Lo que sí puedo decirte es que hay un reconocimiento. A ver, el Esequibo no tiene, por ejemplo, no está reconocido por la ONU como un territorio pendiente de descolonización. Vale. ¿Vale? No son las Malvinas, por volver al mismo ejemplo. Pongo este ejemplo no solo porque lo conozca bien, sino porque además siendo el mismo continente y siendo que tiene una historia relativamente similar, ayuda mucho a entender las diferencias, ¿no? Lo explico muy rápidamente. ¿Por qué no se consideraría, en términos de derecho internacional, no sería lo mismo si mañana Argentina entra militarmente en las Islas Malvinas a si mañana Venezuela entra militarmente en el Esequibo? Hay dos diferencias. La diferencia de... ¿cómo decirlo? Bueno, son dos, pero se resume a una, que es quién habita actualmente los dos territorios. ¿Vale? Porque no es lo mismo. El territorio de las Malvinas, porque comparemos, cuando, sin entrar en términos históricos, ¿no? Cuando lo que hoy es Argentina se independiza de España, al Imperio Español, el Imperio Español tenía control formal y práctico de las Islas Malvinas.
Entonces, por derecho internacional, al nuevo Estado argentino no se llamaba así, ¿no? Pero al nuevo Estado argentino independizado de España le corresponde, entre otros muchos, el control del territorio de las Islas Malvinas. Efectivamente, controla formalmente el territorio de las Islas Malvinas, efectivamente lleva expediciones a que vivan en las Islas Malvinas y eventualmente el Reino Unido invade las Islas Malvinas y permanece o se las queda bajo control fáctico, hasta el día de hoy. ¿Vale? Pero las Malvinas no se independizan de Inglaterra y forman un nuevo país llamado Islas Malvinas, sino que las Islas Malvinas son hasta el día de hoy controladas por el Reino Unido. Quien habita en las Islas Malvinas son colonos británicos, ese es el concepto, que ocupan un territorio que internacionalmente no le es reconocido al Reino Unido como propio. Pero el territorio del Esequibo, lo que pasa con el Esequibo no es lo mismo. Venezuela se independiza, bueno, los nombres, ¿no? Lo que hoy es Venezuela se independiza del Imperio Español. Por aquel entonces el Imperio Español tenía control formal y práctico del Esequibo, del territorio al oeste del río Esequibo. Por ende, Venezuela pasa automáticamente por derecho internacional a tener el control político y fáctico, o bueno, político y formal del territorio del Esequibo, pero como no lo ocupa en lo práctico, no establece poblaciones allí, no establece un control militar, el Reino Unido, aunque sea por una vía más paulatina, pero lo invade. Invade el territorio del Esequibo. Entonces, hasta el año 1966, el territorio del Esequibo era perfectamente comparable al de las Malvinas. Un territorio que estaba controlado por el Reino Unido, pero porque se lo robó vía invasión a un país latinoamericano ya independizado, como era Venezuela. ¿Qué es lo que pasa? Que en el año 66 Guyana se independiza del Reino Unido y ahí se juntan dos veces el mismo derecho. ¿Por qué? A Venezuela le corresponde el Esequibo, porque cuando se independiza de España, España tenía control del Esequibo, pero Guyana también dice, bueno, y a mí también, porque yo cuando me independizo del Reino Unido, el Reino Unido controlaba el Esequibo, y por tanto me corresponde a mí porque correspondía o era propiedad del imperio del que yo me independizo. No sé si me explico. Hay como una doble utilización del mismo concepto de derecho internacional. ¿Y qué dice la ONU? La ONU no considera al Esequibo como un territorio pendiente de descolonización. Entonces sí que sería contra el derecho internacional, la invasión. Al final es lo que dice la ONU, o lo que establece la ONU. Sí, no, desde luego el estatus de Malvinas no lo tiene. Eso seguro. Y si no está en esa lista. Y si se reconoce al Esequibo como parte de Guyana, pues ya está. Es decir, que claro, o sea, para que nos entendamos, si Guyana nunca se hubiera independizado del Reino Unido y a día de hoy la Guyana fuese un estado o una colonia del Reino Unido, si Venezuela decidiera invadir el Reino Unido, efectivamente sería una situación similar a la de Malvinas. ¿Sí? Sería un territorio pendiente de descolonización porque el Reino Unido se lo robó vía invasión a Venezuela. El tema es que hay una segunda independencia que genera una segunda invocación del mismo principio legal, pero en lugar de invocarlo Venezuela, lo invoca después Guyana. Ahí está la controversia. Eso es lo que le diferencia de casos como el de Malvinas, ¿no? Y efectivamente, como dices tú, desde luego no es un territorio reconocido como pendiente del proceso de descolonización. Bueno, a ver, si lo digo exactamente por cómo establecer las diferencias en base al derecho internacional. Evidentemente el derecho internacional, pues se moldea en función de quién actúe bien, quién actúe mal. Ya sabemos que mucho tiene que ver con eso. Pero eso, yo no... Bueno, y además hay otra diferencia, hay otra diferencia práctica que como mínimo hay que tener en cuenta, que es la que he dicho antes, que no he terminado de exponerla. En las Islas Malvinas, insisto, uso este concepto porque es el mismo continente, no por una cuestión personal. En las Islas Malvinas a día de hoy residen colonos británicos, no existe algo así como un malvinés, o como un malvinés independiente del Reino Unido, mientras que en el territorio del Esequibo no viven colonos británicos. Viven aquellas personas guyanesas o descendientes de quienes en su momento se independizaran del Reino Unido. ¿Sí? Y son las poblaciones que conforman la nación guyanesa que descienden, entre otros, de los esclavos africanos que fueron traídos por el Reino Unido a el territorio guyanés durante la colonización, el periodo de colonización inglesa del territorio de Guyana. No es la misma población tampoco. O sea, es una diferencia también notable.
Bastantes personas hoy, por cierto, ¿eh? Estamos cerca de 400. Yo no me esperaba estos números. Últimamente no estábamos tan altos, así que nada, agradecemos que os quedéis. Y gracias, por cierto, a Aristotedemillet por su segundo mes aquí con nosotros. Gracias por esa renovación. Y también Araneluna, lo mismo. Se renueva su suscripción de 2 meses. Os agradecemos mucho vuestras renovaciones porque no solo es importante que os vayáis suscribiendo, sino que una vez se os va a caducar la suscripción, que la conservéis para darnos a nosotros aquí una cierta estabilidad. Las de Prime, por cierto, las suscripciones de Prime hay que renovarlas manualmente. O sea que si suscribisteis con Prime en las últimas semanas, en los últimos meses, revisad, porque es posible que ya no estéis suscritos por el mero hecho de que hay que renovarlas todos los meses. Tenéis que ir otra vez a Prime, volver a dar la suscripción cada mes. Es un poco aburrido, pero es como funciona. ¿Qué más tenemos, chicos? Gracias, por Pues cierto, a Ramone. un par de preguntas más, que no sé si va a dar tiempo para hablar de UE China. No sé si... No, ya, es que en realidad la cumbre se está llevando a cabo ahora, entonces tampoco iba a comentar gran Bueno, cosa, pero bueno. pues podemos seguir Sí, con esto, porque tenemos muchas preguntas. Si no, sí. hacemos 5 minutos de preguntas y pasamos con China, Unión Europea al menos para dar un poco de contexto, por lo menos. Sí, aunque sea un ratillo. Vale, sí, sí. ¿Hay algún país que apoya a Venezuela en esto? ¿Hablan inglés en Guyana también, no? O sea, bueno, es una pregunta. ¿Se puede comparar con el caso de Gibraltar? Eso es no, porque No. Gibraltar es lo mismo que Malvinas, ¿no? Territorio pendiente de descolonización. Y creo que ya está. Bueno, que si Guyana tuvo apoyo para su independencia. Eso son preguntas. ¿Te lo puedo Eh, repetir o vas bien? no, me he enterado de todas. Eso, la verdad que ese dato no lo tengo yo. Pues no lo sé, lo consultaré y lo responderé porque ahora mismo no te sabría decir qué países o qué estados o qué organismos apoyaron a Guyana en su independencia. No sé tampoco hasta qué punto fue una independencia pacífica, la verdad es que no lo sé. Y el otro tema, sí, hablan inglés y... ¿Qué más había? Ah, ¿algún país que apoya a Venezuela en esto? Am, no, no mayormente. No mayormente porque hay... A ver, matizo esto. No es que no haya países cuyos gobiernos reconozcan el reclamo de Venezuela sobre el Esequibo. Lo que pasa es que las fronteras de Guyana están bastante reconocidas internacionalmente. Las fronteras actuales de Guyana que incluyen al Esequibo. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Es que el Esequibo no es una porción pequeña. Son 2/3 del territorio guyanés actual. O sea, el territorio al oeste del río Esequibo, el territorio que reclama Venezuela como propio, son 2/3 del territorio nacional guyanés actual. Es cierto que en términos de población es un octavo de su población, ¿no? Pero son 2/3 del territorio nacional. O sea, es una barbaridad. Por eso es que este conflicto no... Es muy difícil que termine saliendo del lado venezolano. Otra cosa es que, evidentemente, en términos de posicionamiento internacional, y no seamos ingenuos tampoco, en términos de política interna, a menos de un año de las elecciones en Venezuela, este tema tenga ciertas repercusiones más allá de las posibilidades reales que Venezuela tiene de recuperar barra anexionar barra invadir el Esequibo. Vale, a ver, voy a banear a esta persona que es un poquito pesada, la verdad. Sí, tiene 2 años de edad mental. Hay que ver. Porque madre mía. No por nada, es simplemente que dificulta un poco ver las preguntas, entonces... Otra pregunta. Eh, perdón, Surinam también tiene territorio en disputa con Guyana. No lo sabía. A ver. Creo que tenemos un mapa por ahí que sí, efectivamente que sí. O sea, en nuestro Sí, tiene libro una lo parte, está. ¿no? Una Ah, la parte de Tigri, sí. pequeñita. Sí, eso. Sí, 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 sí. Bueno, sí, pero claro, pero no es lo mismo. No es lo mismo en términos de porcentaje de territorio. Por Ujú. cierto, a modo de spoiler, habrá próximamente un mapa sobre esto. Vaya spoiler. Sí. Bastante Joder. pronto, de hecho. Es que, bueno, es que la gente que nos ve aquí en Twitch le gustan mucho los mapas de descifra. Siempre nos pide los mapas. Hoy en particular estamos sin mapas. Básicamente porque estamos tres, ¿no? Y para que nos veáis un poco mejor a todos, porque si no las cámaras acaban siendo muy pequeñitas. Puedes poner Eh, em, la pantalla completa para que vean cuáles son las estas en disputa.
Sí, voy a hacerlo un momento, sí. Voy a crear una. Y a modo de, por estar aquí, un puente, ¿no? Sí. 377 personas. A ver. Pero pongo el. Espera, ¿eh? Pongo el mapa nuevo. Sí, ese te decía. Vale, vale. Entonces No sí, se ha pongo el terminado, nuevo. ¿eh? Y bueno, falta mejorar un poco digamos, la estética y así, pero bueno, para que veáis un poco cómo están las zonas en disputa, ¿no? En Cuáles son general las sirve, ¿no? y Una cómo primicia, ¿eh? están. Vale, Joder, pues la os lo primicia, ¿eh? comento. Es un preestreno, como un preestreno. Claro, es literalmente un es la beta. Es la versión beta. Sí, sí, sí. A ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí está. Luego esto tiene recompensa siempre que das aquí, hacer un directo. Claro, Siempre cae algo, eso siempre cae es. algo. Debo decir que, claro, importante, este es el nuevo mapa venezolano según el Estado venezolano, porque insisto en que han cambiado su mapa oficial. Venezuela ha cambiado su mapa oficial. Por eso decíamos que la rueda de prensa de Maduro, que lo que se va a votar en la Asamblea Nacional no es moco de pavo. Estamos hablando de un cambio del mapa oficial. A ver, lo pongo por aquí. Dadme un momento que quito el resto de elementos, que si no va a ser un poco lioso. Quítanos, quítanos. Chan, chan, No, o chan, sea, en chan. realidad voy a crear otro. Eh, Aquí, fuera esto, fuera esto, fuera esto. Fuera esto. Venga, y el QR lo dejo. El QR no hace falta quitarlo. Un momento. No, hoy no vamos a hablar de Gaza. Hablaremos, sí, el próximo directo hablaremos de Gaza. Pero hoy no, hoy Habrá no, hoy no. tenemos que actualizar cosas igual, ¿no? De Gaza. Pero sí, en otro. En otro directo mejor, porque si no, así da tiempo. Vale, a ver, ahí en teoría debería escucharse. Ahí está. O sea, sí, debería ver si escucharse, ¿no? ¿Nos seguís escuchando? Sí, vale. Este es el mapa, ¿vale? Seguramente hagamos algún pequeño cambio, pero bueno, este va a ser el. Este es el nuevo mapa de Venezuela, ¿vale? A ver, es el mapa de la disputa. Lo que tenéis que tener en cuenta es que la parte de rayitas, que eso sería el Esequibo, ya está incorporado en los nuevos mapas de Venezuela sin ningún tipo de separación. Y como podéis ver, se trata de más o de aproximadamente 2/3 del actual territorio nacional de Guyana. ¿Sí? Ahí veis el territorio de Guyana, cómo hace frontera con Surinam, la frontera del norte es el océano, el mar, y la frontera del sur es Brasil. Y por tanto, como veis, toda la línea en rojo, toda la línea de rayas rojas y blancas es el territorio del Esequibo. Y justamente la línea que limita la otra parte, la parte no disputada de Guyana, de lo que es el Esequibo, es el río Esequibo, ¿vale? Es una frontera perfecta trazada por el río. O sea, perfecta en el sentido de que sigue exactamente al río Esequibo, ¿no? El río es el que hace la frontera efectiva, ¿vale? No sé si os gusta el mapa, no sé cuándo lo vamos a publicar, prontito, ¿no? Sí, pronto. Prontito, pero bueno, lo tenéis aquí en exclusiva por estar aquí en Twitch. No es la primera vez que tenéis aquí información o contenido en primicia. Es verdad.